paso ahora al siguiente expositor, o expositora en este caso, que es Laura Giosa. ¿Estás, Laura, preparada? Sí, acá estoy. Voy a intentar compartir pantalla. Vieron que esto del Meet no es como el Zoom y hay veces uno pierde... A mí me parece mejor el Meet, pero bueno. No, para ¿Sí, mí es no? mejor el... Igual no lo elegí yo, acá la responsable es Marina. Pero Marina, con los que nos gusta el Zoom. Bueno, mientras voy Bueno, presentando, Laura Giosa, la doctora Laura Giosa nos hablará sobre el tema Mujeres frente al proceso, la sí. implementación de la Ley 26.485 sobre prevención, sanción y erradicación de la violencia, a ver que no se alcanza a ver, Contra las contra las mujeres. mujeres en las ciudades de Azul, Olavarría y Tandil. Te Bien, escuchamos, Laura. ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de poder compartir, primero de poder presentar estos proyectos a la CECAR y también de poder compartir los resultados, o al menos algunos de los resultados que se reflejaron en el transcurso de la investigación. Como bien decía, la idea de este proyecto, de este PIO, tenía que ver con la implementación de la ley sobre prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres, y lo que intentábamos, quienes éramos las integrantes y los integrantes de este proyecto, era trabajar sobre la eficacia y la efectividad de la implementación de esta ley. Esta ley se da en el marco o a nivel nacional, las provincias adherían a esa ley, era con otra jerarquía, es decir, solamente con una adhesión, y a partir de ahí, en el marco provincial y en los marcos municipales, se adoptaban una serie de normas y de políticas públicas para lograr hacer efectivo no solo lo que decía la ley, sino los fundamentos de esa ley, que eran los tratados de derechos humanos que contemplan la prohibición de la violencia contra las mujeres. En este sentido, quienes participamos de este proyecto, cómo quedó conformado el equipo, que era un equipo interdisciplinario, llevó a que podamos por primera vez, quienes trabajamos en la universidad, en el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y de discriminación por razones de género, que nos habíamos vinculado desde nuestros trabajos en cada una de las facultades, pero también desde nuestra militancia, a que podamos ser parte de un proyecto de investigación para poder evaluar los resultados de los primeros años de implementación de esta ley en los gobiernos locales. El equipo de trabajo estaba conformado por Gisela Gianberardino, por Patricia Pérez, por Luciana Ruiz, María Victoria Eschiro, Gerardo Cerabona y Ezequiel Valicenti, que también son de la Facultad de Derecho y que trabajaban en cuestiones específicas respecto a la conformación de género del Poder Judicial. Y la idea de poder o de intentar evaluar la eficacia de la ley 26.485 nos llevó o previamente entendíamos que había ciertas falencias o contradicciones en la puesta en marcha de la tutela que intentaba proyectar la ley respecto de la violencia que sufríamos las mujeres, las niñas y las adolescentes. Como era tan amplio para trabajar, el primer recorte fue geográfico y trabajamos nada más que en 3 de las sedes de la facultad, que tiene que ver con Azul, Tandil y Olavarría, y en este contexto no en Quequén. Y a su vez delineamos una serie de interrogantes que nos parecían necesario trabajar, o de objetivos que nos parecían necesarias trabajar para determinar la eficacia de la implementación de la ley. El primer objetivo era trabajar sobre la estructura de cómo estaba conformado el Departamento Judicial de Azul en materia de género y si esto llegaba a tener un impacto o no en las decisiones que se tomaban cuando las mujeres estaban frente a un proceso o cuando víctimas
de femicidio, cuando se juzgaba un femicidio, si tenía algún impacto o no la conformación de la estructura del Departamento Judicial de Azul. En otro sentido, y en el mismo momento, se estaba discutiendo o se empezaba a discutir la ley de interrupción legal del embarazo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada mucho tiempo después, pero era trabajar sobre el acceso de servicios de salud locales para el ejercicio de estos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y si esta ley, a pesar de que teníamos el Código Penal que lo permitía, si la guía que en ese momento estaba vigente y no la ley, se cumplía en los servicios de salud a nivel local. También trabajar sobre el acceso al servicio de justicia en los procesos penales por violencia de género y cómo se aplicaba esta ley o si se podía medir la aplicación de esta ley en los medios de comunicación locales, que lo trabajábamos con las integrantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Los resultados de nuestra investigación fueron trabajados y expuestos, fueron trabajados y expuestos en una serie de actividades que se realizaban en el marco del proyecto y que tienen que ver también con que la mayoría de las integrantes somos miembros del Observatorio de Violencia de Género de la Facultad de Derecho. Y en el marco del trabajo del observatorio y de este proyecto se fueron realizando distintas actividades donde íbamos volcando algunos de los resultados de nuestras investigaciones o de lo que intentábamos obtener en nuestras investigaciones, porque no fue fácil en algunos casos obtener información sobre, por ejemplo, las denuncias que se realizan en las comisarías de la mujer, donde el procedimiento para poder acceder a esa información es bastante complejo y duró más que todo el desarrollo del proyecto de investigación y por ende no la tuvimos a tiempo y es el día de hoy que no nos permiten acceder a la información requerida. Pero respecto a la integración del Poder Judicial, no difiere mucho de lo que sucede en otras provincias y sí es cierto que existe una cierta paridad entre la cantidad de funcionarios y funcionarias, jueces y juezas en el Poder Judicial y en el departamento, en particular en el Departamento Judicial de Azul. En este caso tiene un 55% de mujeres y un 45% de hombres. Sin embargo, cuando vamos a los cargos de mayor jerarquía, al grupo de jueces y juezas, solamente el 34% son mujeres y el 66% son hombres. Y lo que demuestra que hay, más allá de la paridad en general respecto del funcionariado, incluyendo a los jueces y a las juezas, como pasa también en otros ámbitos, los cargos de mayor jerarquía y de toma de decisión siguen estando en manos de hombres en el Poder Judicial y esto a veces tiene un impacto en las decisiones que se toman respecto tanto de los procesos penales como de los procesos civiles, en particular en los juzgados de familia. Sin perjuicio de esto, una de las conclusiones que también que pudimos arribar dentro de este proyecto es que más allá de la existencia de paridad, y aún si existiera paridad de género en los cargos de mayor jerarquía, de jueces y juezas y de camaristas, aún así la inexistencia de perspectiva de género lleva a que el análisis que se puedan hacer de hechos que configuran delitos o de hechos que van a ser analizados por la justicia civil no necesariamente se adecúen a los estándares que fija la ley. Es decir, la necesaria incorporación de la perspectiva de género no solamente tiene que ver con que haya más mujeres en el Poder Judicial, sino también con que esas mujeres y esos hombres se preparen y tengan perspectiva de género para poder aplicarlas en sus sentencias. También en relación con los procesos penales se observó una tendencia que se venía manteniendo, donde un tercio de las denuncias son por violencias leves agravados, otro tercio por amenazas y el tercio restante se encuentran en otros delitos que hacen a lo que aún hoy la ley provincial denomina violencia doméstica o violencia familiar.
Respecto de estas cuestiones y lo que tiene que ver con las formas de violencia, existen o logramos determinar la existencia de diversas políticas públicas en los tres municipios analizados, como la instalación de comisaría de las mujeres en cada uno de esos municipios como una buena política a priori que después va a empezar a ser discutida. Todos estos municipios tienen refugios y hogares para poder atender las situaciones de violencias extremas y la necesidad inmediata que tienen las mujeres víctimas de violencia de salir de sus casas y obtener un refugio. Lo que sí es cierto es que funcionan de distinta manera en cada uno de los municipios, es decir, no hay una cuestión homogénea. Algunos tienen equipos especiales para acompañar a las víctimas de violencia y otros, como en la Ciudad de Azul, no. Algunos tienen más plazas y otros menos plazas. También es cierto que en cada una de estas ciudades existen mesas locales o mesas intersectoriales sobre las violencias, y también el funcionamiento de estas mesas difiere en cada uno de los municipios, es decir, que las políticas públicas, a pesar de ser las mismas, el funcionamiento, la puesta en funcionamiento, la puesta en marcha de esas políticas públicas para hacer eficaz la Ley 26.485 no necesariamente es homogéneo en las tres ciudades, y esto implica una disparidad de resultados respecto del objetivo que es la protección de las mujeres víctimas de violencia. Respecto de la aplicación de la ILE, en el tiempo que estuvimos o que duró este proyecto, solamente 36% de los 135 municipios bonaerenses estaban poniendo en marcha la guía de interrupción legal del embarazo. La situación en la región era bastante compleja y es bastante disímil. Acá en nuestras ciudades, en algunas de ellas, se podía acceder con cierta facilidad a la interrupción legal del embarazo, en otras depende del hospital que te tocaba, y en algunos que eran favorables, en el caso de Olavarría, la interrupción legal del embarazo, cuando cambian las autoridades, cambia esta posibilidad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros propios cuerpos y empiezan a ser cuestionadas las decisiones de las mujeres que llegan a esa situación. Esta primera aproximación a la implementación de la Ley 26.485 nos deja un resultado bastante complejo, porque lo que uno puede deducir es que existen leyes a nivel provincial y normas a nivel local y políticas públicas, tanto a nivel provincial como a nivel local, para hacer efectiva la ley, pero muchas veces esas políticas públicas se solapan o no obtienen los resultados esperados, porque solamente lo que se pretende es poner en marcha una política pública, publicitar la puesta en marcha de una política pública, y no hay un ejercicio sobre la efectividad de dicha política pública, el presupuesto que se ha destinado a esa política pública, y si es necesario, de alguna manera, dar algunos pasos atrás y volver a pensar en cuestiones que no estaban pensadas al momento de dictar esas normas o de generar políticas públicas o de establecer organismos como puede ser una Secretaría de Género, una Dirección de Género en cada uno de nuestros municipios. La conclusión entonces es que existen intentos de hacer efectiva la Ley 26.485, pero no necesariamente esos intentos han impedido que seamos violentadas durante este lapso, ¿sí?